El pueblo trabajador debe de estar al lado de las transformaciones de Colombia. Frase central del presidente Petro en su discurso el 1 de mayo. Ya se conoce el aumento del salario para el sector público. Don Luis Belén y la lucha por el reconocimiento de sus semanas cotizadas. La justicia le sigue dando la razón a Sintra Palmozán. La huelga es legal. Yo soy Ferney Darío Jaramillo. Yo soy Mayra Alejandra Restrepo. Y yo soy Juan Pablo González. Somos el equipo de comunicaciones de la Escuela Nacional Sindical y junto a la emisora virtual de Adida y al sistema informativo de Sintra Unicol producimos este programa que se llama AIL Radio. Este es un programa informativo de la Escuela Nacional Sindical y de su agencia de información laboral. Este podcast estará disponible en la emisora virtual de Adida, en el sistema informativo de Sintra Unicol y en la página web de la agencia de información laboral, que es ail.ens.org.co. También nos puedes escuchar en las principales plataformas de podcast. Muchas gracias por escucharnos y compartir nuestros contenidos. Hoy es 13 de mayo del año 2023. En esta edición hablamos de lo que dijo el presidente Petro el pasado 1 de mayo. Conversamos sobre el aumento salarial para los empleados públicos. Tenemos una crónica sobre un adulto mayor que sigue trabajando con la idea de pensionarse y vamos a hablar sobre la huelga en Palmozán. Bienvenidas y bienvenidos. La Agencia de Información Laboral de la Escuela Nacional Sindical presenta AIL Radio. AIL Radio. Todo lo que pasa en el mundo del trabajo, el sindicalismo, la defensa de los derechos humanos y la democracia, lo escuchas aquí en AIL Radio. AIL Radio. La opinión de los especialistas sobre los temas de actualidad. Esta es la editorial. La editorial. Desde el balcón de la Casa de Nariño, frente a la Plaza de Armas, el presidente Gustavo Petro participó el 1 de mayo de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo. El primer mandatario llamó a la movilización de la clase obrera para la dignificación del trabajo. El presidente dijo que las reformas sociales siempre dependen de la lucha y capacidad de presión de los trabajadores. Por eso llamó a que los movimientos sociales, en particular los obreros y campesinos, se movilicen para que el Congreso apruebe las reformas al sistema laboral, de salud y de pensiones. Reiteró la necesidad de lograr un cambio social y apeló a una alianza con el pueblo y a una reivindicación de la tradición liberal de izquierda. Hiller Hernández, director general de la Escuela Nacional Sindical, nos expone los principales puntos del discurso del presidente en nuestra editorial de hoy. El pasado 1 de mayo, en el marco del Día Internacional del Trabajo, el presidente Gustavo Petro se dirigió a la sociedad colombiana desde el balcón de la Casa de Nariño. Este hecho disruptivo en la historia de nuestro país nos muestra la intención del jefe de Estado de cumplir el cambio propuesto en la campaña, además de acercar al Ejecutivo, al líder de los procesos de construcción del Estado democrático, al pueblo, a las bases, comunicándole sus objetivos, propósitos, sueños y, por qué no, angustias y expectativas. En su discurso, el presidente hace un recorrido histórico por los orígenes del gesto, con la precisa referencia a Alfonso López Pumarejo, el reformista, quien a través de sus acciones buscó la modernización del país en lo económico, lo social y lo político. Con esta referencia, Petro busca equiparar los contextos históricos, pues como López Pumarejo, él también desea consolidar cambios estructurales centrados en la vida, la dignidad humana y el desarrollo integral. Asimismo, hace uso de este espacio de comunicación directa y sincera con el pueblo para contravertir los argumentos falaces con los que actualmente se busca atacar y demeritar las reformas sociales y estructurales que el actual gobierno propone. Enfatizan la centralidad del trabajo como generador de riqueza y la necesidad de recuperar la dignificación de este como base de la productividad, la justicia e igualdad social. El discurso del presidente, necesario para unos, incendiario para otros, pero revolucionario para todos, ha generado diferentes reacciones a favor o en contra. Sin embargo, independiente de lo que pueda pensarse sobre los términos y tonos usados por el primer mandatario, ha tocado diversos temas que conforman hoy la realidad del país. En primera instancia, el presidente equipara la satisfacción de las necesidades al uso de la libertad. Esta referencia a los procesos de desarrollo humano integral sostenible, presentes inclusive en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en los planes globales de mejoramiento de la calidad de vida, nos recuerda a todos los colombianos que una sociedad con las necesidades satisfechas es más productiva, más autónoma y por lo tanto más libre,
con mayor poder de decisión sobre sus proyectos de vida y capaz de liderar y proponer procesos efectivos de desarrollo, crecimiento y justicia social. Como segundo elemento, el discurso de Petro es un llamado a la inclusión y a la participación activa de todos los sectores, haciendo referencia a la disparidad del Ejército Libertador y a la desigual conformación del mismo, nos muestra la pluralidad de la sociedad colombiana y la necesidad de una participación igualitaria y activa de todos para el logro de los derechos que hoy, a través de las 3 reformas, buscan ser recuperados. Esta referencia es un recordatorio a todos los colombianos de que las propuestas reformistas tienen un enfoque de derechos, de cumplimiento de los postulados de la Constitución, la ley y los acuerdos internacionales. Pero sobre todo, esta comparación nos muestra que las reformas actuales no buscan beneficiar a los grandes poderes económicos, sino que pretenden establecer marcos de actuación para que los sectores populares, vulnerables y de trabajadores víctimas de la precarización laboral, de un sistema de salud basado en el negocio y de un sistema pensional que hoy no garantiza la protección de los colombianos al final de su vida laboral, logren por fin calidad de vida y tengan altas expectativas de bienestar en el presente y el futuro. Un tercer tema abordado por el presidente es la descripción de la desigualdad en el país. En este país, con un 58% de informalidad laboral, con 0.54 de índice de desigualdad y presente en el listado de los 10 peores países del mundo para los trabajadores, además con una normalización de la precarización laboral como base del crecimiento económico y de las intenciones de los sectores de mantener el status quo, de continuar con un régimen de vulneración de los derechos laborales en beneficio de las utilidades y acumulación de capital de algunos. Esta es una realidad de nuestro país. Hoy, 6 de cada 10 colombianos no cuentan con acceso a un contrato formal de trabajo, no tienen protección social ni pueden planear un proyecto de vida basado en la estabilidad laboral y financiera. El cuarto elemento tocado en el discurso es el reconocimiento de la inconformidad social que Manifiesto, en el estallido del 2021, dio como resultado que él hoy se encuentre rigiendo los destinos del país. Este reconocimiento nos recuerda a todos los colombianos que fue la sociedad la que clamó por el cambio y que solo a través de la movilización y la participación activa se podrá lograr que las transformaciones sociales estructurales actualmente manifiestas en las 3 reformas puedan concretarse y llevarse a cabo de manera adecuada. Un quinto componente a resaltar de la comunicación expresada por el presidente es el énfasis en que este es solo el inicio de un proceso de transformación y deja entrever que la reforma agraria será la siguiente propuesta del gobierno en la serie de reformas estructurales necesarias para el logro de una sociedad más incluyente, igualitaria y justa. Resalta el mandatario que la tierra tiene una función social y que la acumulación codiciosa de la misma no favorece más que a unos pocos, mientras que deja a miles de campesinos, trabajadores del campo, desposeídos y desprotegidos frente a los abusos de latifundistas y despojadores. El discurso busca entonces que quienes escuchen con detenimiento comprendan que el cambio es progresivo, gradual y que requiere más que las 3 reformas actuales. En lo relacionado con el mundo del trabajo, Petro hace una referencia a la autorreforma sindical, a la necesidad de que el sindicalismo use las nuevas formas para defender de manera efectiva los derechos de trabajadores y trabajadoras del país. El primer mandatario recuerda las ventajas de la reforma laboral, especialmente en la recuperación de la jornada laboral digna y de los derechos a una remuneración justa, un contrato formal de trabajo y acceso a la protección social como mecanismo de dignificación de quienes a través del trabajo generan la riqueza del país. Petro hace un llamado al sindicalismo para fortalecerse en la lucha y persistir en la movilización y participación activa para el proceso de transformación. Es evidente que el presidente hace un ataque frontal a los contratos sindicales y con ello reitera la necesidad de una negociación colectiva basada en la defensa de los derechos de los trabajadores y que conquiste beneficios para todos, trabajadores y trabajadoras del país. El discurso del presidente, más que un llamado a la sublevación o a la beligerancia, como algunos detractores del gobierno y de las reformas han querido hacer ver, es un recordatorio de los ciclos históricos de Colombia en relación con los procesos de cambio. Un llamado a la unidad de los sectores populares, esos que con la movilización y la manifestación social lograron posicionarlo como actual residente del Palacio de Nariño. En su discurso, Petro recuerda a las organizaciones y movimientos sociales que el triunfo en las urnas no fue, en ningún caso, el final del proceso, sino el inicio de una dinámica de transformación que requiere hoy más que nunca que el pueblo, las mujeres, la juventud, los ancianos, los campesinos, los indígenas, los afrocolombianos, las comunidades con identidades diversas, trabajadores y trabajadoras y en general toda la sociedad civil se organice, se movilice y exprese en las calles como en las urnas, apoyando los procesos de reforma que hoy son objeto de ataques, discursos mentirosos, manipuladores y malintencionados.
Este pronunciamiento del primer mandatario presenta varios retos a los movimientos sociales, especialmente al sindicalismo, quien fue y ha sido pieza clave en su gobierno. Estos retos pueden resumirse, primero, en la necesidad de mantener la movilización y el activismo social como mecanismo de apoyo y defensa de los procesos de reforma propuestos por el gobierno. Segundo, la importancia de la organización social, el fortalecimiento sindical y la autorreforma como base para la efectiva defensa de los derechos de trabajadores y trabajadoras. Pero además, como un medio para la reafirmación del sindicalismo como un actor de desarrollo y transformación que siempre ha sido actor fundamental, actor del cambio, la transformación y la defensa de los derechos. En tercer y último lugar, se presenta el reto a la persistencia, a mantener la lucha por el cambio, aún en medio de los ataques, los discursos falaces, las mentiras, las estratagemas de quienes hoy se oponen al cambio efectivo de la sociedad. Estos retos plantean también la necesidad de pensar en el futuro electoral. Máxime, cuando este 2023 se realizarán los comicios territoriales y donde los opositores a la justicia social buscarán aprovechar todo momento y oportunidad para posicionarles en alcaldías y gobernaciones. Es por eso que el sindicalismo y las organizaciones de la sociedad civil deben liderar un proceso de educación del electorado, un análisis juicioso de la coherencia existente entre las propuestas de los candidatos a mandatarios locales y departamentales con las propuestas del gobierno nacional, pues el cambio, la transformación efectiva de la sociedad requiere, además de la necesidad de movilización y apoyo popular en las calles, el apoyo coherente en las urnas, garantizando la alineación de todos los territorios en pro de un proyecto nacional de desarrollo que busca convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida. El primer mandatario de los colombianos, en su discurso el pasado 1 de mayo, señaló que su gobierno es de diálogo y concertación, pero eso no se puede confundir con debilidad en sus convicciones. El presidente Petro fue ovacionado por las cientos de personas que llegaron a la Casa de Nariño ese 1 de mayo. En AIL Radio. Variedades. El pasado 9 de mayo se conoció el acuerdo de aumento salarial al que llegaron las organizaciones sindicales y el gobierno nacional en el marco de la negociación estatal. La noticia fue celebrada tanto por el movimiento sindical como por el gobierno nacional. Voceros de ambos sectores coincidieron en afirmar que el acuerdo logrado incluye el aumento salarial más alto en la historia de la negociación del sector público. En la mesa se acordó que el incremento será retroactivo desde el 1 de enero de este año y que será el IPC más el 1.5%. Para el año 2024 el incremento salarial será el IPC que registra el DANE más el 1.6%. La Central Unitaria de Trabajadores PUS realizó un conversatorio virtual para hablar del incremento. El espacio contó con varios invitados, entre ellos Francisco Maltés, presidente de la CUT, Jorge Peña de la CTC y Tulio Roberto Vargas en representación de la CGT. Ellos conversaron sobre la historia de la negociación colectiva, la importancia del aumento salarial y algunos detalles de lo que ha sido la negociación. Vamos a escuchar a Francisco Maltés, quien nos hace un contexto de lo que ha sido la negociación, para finalmente resaltar que este es el aumento más alto de la historia. Es necesario recordar rápidamente cómo ha sido la historia de la negociación colectiva en Colombia, porque es posible que haya algunas personas que no la conozcan y sepan que, como se dice a veces, todo es fácil. El derecho a la negociación colectiva lo ganamos en el 2012 a través del decreto 1092 y fue una lucha de 8 años en la cual todos los años en la OIT, durante los 8 años del gobierno del presidente Uribe, y 2 años de gobierno del presidente Santos, la OIT le solicitó al gobierno colombiano 2 cosas: parar la masacre contra el movimiento sindical y reglamentar el convenio 151 de la OIT, que en Colombia es la ley 411. 10 años se duró discutiendo estos 2 temas en la OIT. Y hay que decir que en un momento dado el gobierno del presidente Uribe engañó a la OIT con un decreto que expidió 535. Entonces, es necesario recordar eso. La negociación colectiva en Colombia es joven, tiene 10 años. ¿Por qué decimos que es el mayor incremento en 55 años? Este incremento fue el 1.5 para este año, el año entrante 1.6. En los 4 años del gobierno del presidente Duque, el promedio del aumento fue 1.32. Entonces, hay que decir, 1.5 es mayor que 1.32, porque hay unos compañeros que hacen malabarismos para decir lo contrario. En los 7 años que hubo acuerdos con el gobierno Santos, el incremento fue del 1%. Del 2005 al 2012 no hubo incremento. Se ajustó la inflación causada en el año anterior. Esto a raíz de una tutela que presentaron los compañeros de Antoc. Y del 2004 hacia atrás, hasta el año 69, no hubo incremento salarial.
los salarios se incrementaron o se ajustaron en menor proporción a la inflación. Y esto se debe a que en el año 68 el señor Carlos Llera Restrepo hizo una reforma laboral a las malas que se llamó reforma constitucional y allí hizo dos cosas. Uno, los trabajadores oficiales los convirtió en empleados públicos para negarles el derecho de negociación de sus condiciones de trabajo y se definió que los salarios no habría aumento y que serían por debajo de la inflación para cumplir un acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional denominado Stand-by. Entonces, desen en cuenta esta trayectoria que hemos tenido que vivir de muchas luchas para llegar a lo que hoy tenemos. Entonces, con certeza absoluta, este es el incremento más alto en la historia de la lucha de los trabajadores estatales defendiendo salarios. Jorge Peña de la CTC también nos habla del aumento. Además, Peña nos cuenta detalles de lo que ha sido la negociación hasta el momento. Esta es una de las negociaciones más altas por dos circunstancias. Una, porque el costo de vida y el IPC subió bastante. Entonces, hay que contarle también a la gente que el presupuesto que tenía el gobierno nacional estaba sobre el 7%, pero como el IPC subió al 13.12%, pues lógicamente quedaron cortos. Nosotros pues aspirábamos mucho más, pero siendo realistas, dimos, como dice, lo máximo para subir y que el aumento no fuera inferior a los de los años anteriores, porque tenía que hacer uso lo que hemos negociado en años anteriores, que es el decreto de progresividad y ponerlo en funcionamiento, porque si hubiéramos aceptado un incremento inferior al del año pasado, hubiésemos roto lo que habíamos acordado, que era el decreto de progresividad y no regresividad. Entonces, por eso logramos salir adelante con un incremento superior y logramos el 1.5% por encima del IPC para el 2023 y negociamos a 2 años por lo siguiente, porque es muy compleja la negociación en el orden nacional y es un desgaste tanto para el gobierno como para las organizaciones sindicales el estar negociando cada año. Y también aprovechando que pues hoy hay como un buen ambiente, hay que de una vez tratar de ser equilibrados presupuestalmente para que el año entrante se lograra también el 1.6, que también quiere decir que estamos respetando la progresividad que tanto hemos peleado. Entonces, por eso negociamos a 2 años, teniendo en cuenta que ya tenemos asegurado que vamos en progreso. Es una negociación en progreso. También contarles que esta es la 6ª negociación. Llevamos 6 negociaciones con el gobierno nacional y todas las hemos sacado adelante. Unas nos ha ido muy bien y otras que no nos ha ido tan bien, pero esta consideramos que en lo que tiene que ver el incremento salarial nos fue bien. Finalmente, vamos a escuchar a Tulio Roberto Vargas, el dirigente sindical que hace parte de la CGT, nos cuenta cómo fue la negociación del salario y nos da detalles de las explicaciones que les dio el gobierno. Pues realmente fue bastante difícil porque con el ministro Campo, pues él nos explicó, pues el delegado nos explicó la situación económica, toda la situación relacionada con el hecho de que el año pasado se creció al 8% y este año probablemente el crecimiento va a ser en el 1% por las condiciones mundiales. Asimismo, el desbalance que había en el presupuesto y los nuevos gastos que tiene el gobierno, como son los que se proyectan con la reforma pensional, donde pues van a haber una pensión mínima para las personas pues que no tienen ingresos, un gran porcentaje de la población mayor de 65 años que actualmente no tiene ingresos. Asimismo, el otro planteamiento que hay alrededor de las pensiones sobre el ingreso básico mínimo para las personas que no alcanzaron tampoco a terminar su cotización. Entonces, esto implicaba o implica pues nuevos desafíos para el país, a pesar de una reforma tributaria que fue progresiva y que realmente va a traer finanzas importantes al país, y a pesar de un fortalecimiento de la DIAN que también va en la dirección a la lucha contra la gran evasión que tenemos. Entonces, en esa medida y bajo ese contexto, pues lo sustentaron, pues que el incremento no podía superar más del 0.5%. Incluso en realidad hicieron una separación entre quienes ganan entre 1 y 6 salarios mínimos y quienes ganan entre 6 salarios mínimos hacia adelante. Y esa separación implicaba que, por ejemplo, en uno de los modelos, quienes ganan más de 6 salarios mínimos no tenían incremento, simplemente el IPC. Entonces, esto pues fue preocupante
porque todo el mundo pues estaba esperanzado pues en un incremento salarial que permita precisamente enfrentar la situación en la que estamos viviendo. Y ahí pues hubo una respuesta unificada de todo el sindicalismo, en la cual pues rechazamos dichas propuestas porque no las considerábamos viables y porque realmente nosotros los trabajadores estatales jugamos un papel trascendental también en este proceso de los cambios sociales. Algunas de las organizaciones sindicales que están en la mesa no quedaron satisfechas con el aumento. Tanto desde el gobierno como desde el resto del movimiento sindical han dicho que se trata solo del 1 o 2% de los trabajadores. Consideran que este es un buen acuerdo y que hay voluntad para buscar consenso en los demás puntos que faltan. La etapa de arreglo directo será prorrogada, pero ya el punto más complicado, el del aumento del salario, está acordado. Posiblemente el retroactivo se vea reflejado en las nóminas que se pagarán el próximo 30 de mayo. En AIL Radio. Historias. ¿Qué piensa hacer usted con todo su tiempo libre si logra pensionarse? Esa fue la pregunta más emotiva que le realizamos a 10 adultos mayores en el municipio de San Alberto, en el departamento de Cesar. Esta crónica es una extensión del informe que presentamos en AIL TV, en su segunda edición el pasado 8 de mayo por nuestro canal de YouTube. Si no lo ha visto, lo invitamos a hacerlo. Allí encontrará una amplia variedad de temas relacionados con el mundo del trabajo. Ya uno quitando, así hasta que ya y a lo que ya le quiten, no tuvo ese lomo que le hay que quitarle acá, que ya le quiten ese lomo, entonces así lo agarra uno acá, yo lo agarro acá con la piedra, así yo me asiento en la sillita esta, y traigo la piedra, traigo una bandeja de agua y me pongo y afilo, con guantes, me pongo los guantes. No, porque yo sin guantes no puedo trabajar, me da miedo porque corta uno. Entonces, agarro y afilo así hasta que de lado a lado. Son 2 horas que me toca así, dándole para poder afilar ese gancho así. En esta ocasión, les contaremos la historia de don Luis Belén, un hombre que sortea cada día entre las piedras para afilar acero, el dolor de sus articulaciones y los ganchos malayos que le llevan a su casa desde Agroingenio, empresa para la que trabaja actualmente con el deseo de lograr pensionarse pronto. A mí me dejaron, cuando la pandemia, como era de la tercera edad, entonces me dejaron así 1 año. Entonces, como yo ya había hecho el curso para esto, para afilar ganchos, entonces me dijo, le dije al abogado que me la pasaba que aburrido, que me diera algo que hacer, o que me mandara para abajo. Entonces me dijo que no podía, tenía una restricción y que no podía. Entonces me dijo que si quería afilar ganchos aquí en la casa, yo le dije que sí. Yo podía afilar aquí ganchos, entonces me trajeron estos palos y todo, y las piedras y cuchillos, y yo sigo afilando ahí. Y aquí, pues ya voy desde la pandemia, estoy aquí afilando. Yo empiezo aquí, pues nosotros tenemos el horario de 5:30 a 1:30, pero yo aquí, pues, no, como entre el oscuro, no me pongo a afilar, entonces yo empiezo a las 6 y termino por ahí a las 11, 11:30. Ya arreglo lo que voy a arreglar y ya dejo así, ya. Don Luis Belén tiene 66 años y es, quizá, uno de los más jóvenes del grupo de adultos mayores que trabajan en lo que queda de Indupalma, buscando su jubilación. Y aunque sus edades son distintas, sus dolencias e historias son muy similares, pues ellos han trabajado durante casi toda su vida en la industria palmera, contratados por diferentes cooperativas que, aunque les deducían de sus nóminas el aporte a la pensión, nunca se hizo efectiva la cotización de las semanas trabajadas. Yo empecé en La Palma, pues empecé con la cooperativa Palmarés. Yo entré con un hermano mío a trabajar, él cortaba y yo muleaba. Y yo entré en el 96, entré yo a trabajar. O sea que ahora tengo como 27 años, una cosa así tengo que estar trabajando. Yo trabajé en cooperativa, yo trabajé en varias cooperativas, trabajé en Palmarés, trabajé en Nuevo Horizonte, que no me aparecen las semanas 6 años, no me aparecen. Trabajé en otra cooperativa que metió la empresa acá de un señor que le decían Luis, no me acuerdo el nombre de la cooperativa, trabajé 1 año aquí en la empresa. Y de ahí me retiré y enseguida me metí a la cooperativa de Collilé, trabajé 6 años, que ahí fue donde ya empezamos ya
ahí, porque ya hicimos, como eso nos robaban tantos, uno devengaba 1.000.000 de pesos y le pagaban 400, 500.000 pesos. Pero yo me aguanté ahí, porque yo tenía a los chinos estudiando y yo me tocaba que aguantármela. Y ahí seguí, cuando ya hicimos, que ya Jorge ya nos reunió a todos, nos afiliamos al sindicato y gracias a Dios hicimos la huelga de la empresa y ganamos. Ya ganamos y ya estamos trabajando. El sindicato al que don Luis pertenece se llama Sintrainagro Subdirectiva San Alberto. El presidente es Jorge Castillo, quien se ha empeñado en hacer cada vez más justa la lucha de este grupo de trabajadores que hoy reclaman su pensión. Esta organización sindical se formó después de la huelga que duró 21 días en enero del 2018 y que logró la vinculación de aproximadamente 700 trabajadores tercerizados. Desde la perspectiva de don Luis, el sindicalismo es un medio para reclamar los derechos que se le han negado o arrebatado a los trabajadores. A continuación, él nos cuenta cómo se hizo sindicalista y cómo esta organización lo ha apoyado en medio de su lucha. Pues yo no tenía conocimiento. A mí, como yo trabajaba con Jorge, entonces él nos hacía explicaciones de que nos metiéramos a un sindicato para ver si la empresa nos reconocía, porque la empresa como no nos reconocía como trabajadores de la empresa, entonces para hacer una huelga a la empresa y que la empresa nos reconociera. Entonces nos reunimos aquí en la sede, fuimos ahí y ahí nos afiliamos al sindicato y para última Jorge siguió haciendo reuniones y ya dijeron que hacer una huelga. Y hicimos la huelga y la coronamos y entonces ya nos metieron como trabajadores de Endupalma. Sí, ya metieron ahí, entonces, pues gracias a Dios, si no fuera por el sindicato yo no estaba ahí trabajando, ya estaríamos por fuera, porque la empresa a nosotros no nos reconocía como trabajadores de la empresa. Con tantos años que le habíamos trabajado, enriqueciéndola y a nosotros nos tenía contra el suelo. Cuando la huelga, me parece que eran 632, me parece que éramos, sí, 632, éramos reconocidos. Pues están por ahí en una parte y en otra llevados porque no le dieron el trabajo. A uno hicieron los exámenes, pero quedaron por fuera. Muchos quedaron por fuera. Y buenos cortadores, uno más de buenos cortadores, se quedaron por fuera que no los han ingresado. Y han habido, ahora que han metido gente, y a ellos los han dejado por fuera. Y son señores buenos cortadores que uno los conoce, buenos muleros, y se quedaron por fuera. En muchas ocasiones nos hemos preguntado qué haríamos si pudiésemos gozar de una pensión. Seguramente nos dejaríamos llevar por la imaginación y pensaríamos en qué invertir tanto tiempo libre que tendríamos. Esta es la respuesta que don Luis nos dio, cansado y entre suspiros. Pues yo digo que meterme en la casa porque no puedo ya trabajar. Seguro, yo ya tengo 6 cirugías que me han hecho, me tienen que hacer otras 2. Estoy enfermo de la pierna, me quedé perdido. Sufro de los pulmones, sufro de los brazos, estoy vuelto nada, o sea que ya no puedo ni trabajar. Yo trabajo porque me toca obligado, pero yo el resto pues me daría pues algo otra cosa pues para desaburrirme, pero yo para trabajar ya me siento que no soy capaz, me veo ahogado para trabajar, y te otro que ya me fallan los ojos, también de la vista me falla, ya no veo, me toca es con gafas, y este oído también lo tengo perdido, este oído, un accidente que tuve también. Y este brazo, este hombro también, ya tengo una pelota aquí, me tienen que operar también. Entonces ya estoy listo, ya era para que me metieran pensionado. Llegados a este punto, vale la pena abordar lo que Héctor Vázquez, socio y fundador de la Escuela Nacional Sindical, nos comparte sobre la reforma a la pensión que el Gobierno Nacional presentó ante el Congreso el 22 de marzo de este año. Cabe recordar que actualmente son más de 2,5 millones de adultos mayores que no pueden acceder a una pensión y que por varios factores, muchos de ellos se encuentran en condiciones de pobreza o pobreza extrema. Es necesario una reforma al régimen pensional por 2 razones fundamentales. Primero, porque el actual régimen pensional no pensiona, solamente pensiona a los trabajadores que tienen una alta estabilidad laboral, que pueden cotizar 1.300 semanas de manera continua al régimen pensional. Estos son un poco más de 25 años de trabajo y esa estabilidad laboral no se garantiza en el mercado laboral colombiano.
aunque cotiza el 38% de los trabajadores, estos tampoco se van a pensionar todos, justamente porque el empleo es muy precario, porque hay mucha inestabilidad laboral, porque hay mucho contrato temporal, porque hay muchos trabajadores que hoy cotizan y mañana no, y por lo tanto cuando cumplen la edad van a reclamar su pensión y resulta que no han acumulado las semanas necesarias para acceder al derecho a la pensión. Eso explica por qué en Colpensiones, de cada 2 trabajadores que cumplen la edad y reclaman la pensión, solo a uno se le reconocen y al otro le devuelven sus ahorros. Y en los fondos privados, de cada 4 trabajadores que reclaman la pensión, solo a uno le reconocen y a los otros 3 le devuelven sus ahorros, sus saldos. Es un régimen pensional que no pensiona. Y eso explica el segundo problema gravísimo que tenemos. De cada 4 personas mayores, solamente 1 tiene pensión. El resto no tiene pensión. El resto, si no tiene ahorros, si no tiene una renta, va a estar en la miseria extrema o va a estar viviendo de la solidaridad de sus familiares, una condición que lesiona su dignidad. Si quiere ampliar esta nota informativa, visite nuestro canal de YouTube y visualice la segunda emisión de AILTV. Allí contamos la historia de otros trabajadores de San Alberto en el departamento de Cesar, que viven en condiciones similares y esperan que se apruebe la reforma pensional. En AIL Radio. Derechos laborales. La huelga de Sintrapalmozán ya completa más de 6 meses. Desde noviembre del año pasado, varias decenas de trabajadores de la empresa Palmozán pararon sus actividades en el municipio de Sabana de Torres, en Santander, para exigir que la empresa negocie un pliego de peticiones que le presentaron. Esta semana tuvieron una buena noticia y esperan que por fin se logre un acuerdo después del espaldarazo que la justicia les dio. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga declaró que la huelga es legal e imputable al empleador, ya que éste debía negociar el pliego de peticiones. Así respondió la justicia ante la demanda que la empresa había instaurado y que buscaba culpar a los trabajadores por la huelga. Diego López, abogado de la Corporación Justicia y Libertad y uno de los asesores del sindicato, se refiere a lo logrado ante la justicia. Hemos logrado desacreditar en el marco de este proceso la ilegalidad del pliego de peticiones, el irrespeto a las etapas de negociación colectiva y hemos logrado desacreditar también un alegado ejercicio de violencia en el marco de una huelga. El tribunal ha reconocido, en cambio, que los trabajadores de Sintrapalmozán cuentan con todo el derecho para ejercer una huelga imputable al empleador como mecanismo de presión para que éste cumpla con sus obligaciones de negociar el pliego de peticiones que en debida forma fue presentado a la empresa. Reconocemos en esta decisión los esfuerzos conjuntos de varias organizaciones de los centros de atención laboral del municipio de Puerto Wilches y de abogados y abogadas al servicio del pueblo que se sumaron para defender este proceso huelguístico. Los centros de atención laboral, el proyecto que la ENSE ejecuta, también ha sido clave en el proceso de acompañamiento a esta huelga. Esto es lo que nos dice Andrei Piñeres, coordinador del CAL Puerto Wilches. Recordemos que estos trabajadores llevan en estos momentos 6 meses en cese de actividades, 6 meses en huelga, donde se les suspendieron los salarios a estos trabajadores, básicamente porque la empresa alegaba algunas ilegalidades dentro de la presentación del pliego de peticiones. Hoy el Tribunal Superior le da la razón a la organización sindical y finalmente expresa un fallo a favor del movimiento sindical, a favor de los trabajadores de La Palma en la región del Magdalena Medio. Finalmente, Wilmer Antonio Vargas, presidente del sindicato, también se refirió al triunfo que lograron ante la justicia. Esto fue lo que dijo al Sistema Radial de la CUT sobre cómo está la situación en este momento. La situación está de la siguiente manera. La empresa, aunque se ha negado en negociar el pliego de peticiones, el día 9 salió un fallo. Ellos habían demandado por la ilegalidad de la huelga. El fallo salió el día 9 a favor del sindicato. Ganamos ese fallo, tuvimos una reunión directamente con los representantes de la empresa. En este caso estuvo el abogado Roda Pinilla y el señor Fabio Rodríguez, que son los que representan a la empresa en este momento. Se les planteó unos puntos para llegar a alguna negociación, que es lo que ellos en este momento requirieron por parte del sindicato, que se les plantearan los puntos y que iniciáramos de nuevo un acercamiento para lograr y tener una
negociación. Se le plantearon esos puntos, se le leyeron, se les mandó el listado a los trabajadores que están afiliados al sindicato y esperamos la solución y la respuesta por parte de la empresa. Tenemos reunión con ellos, tenemos que esperar a ver la respuesta de estos empresarios, a ver qué tema nos traen o cómo van a empezar ellos a resolver este problema que tienen con nosotros, porque eso es lo que nos dijeron también, que querían resolver este problema, este conflicto rápido, mirando las problemáticas de la familia, que algunos ya tienen cobros jurídicos y algunas familias por las que están pasando una grave situación económica en la casa. Entonces, basado a eso, ellos dijeron que iban a tratar de salir en pronta una negociación con ellos. Al cierre de esta edición, las partes estaban cerca del acuerdo, ya que este beneficia a los trabajadores, a la empresa y al municipio. Este programa es producido por la Escuela Nacional Sindical con el apoyo de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Escúchelo por ADIDA Radio o por su plataforma digital preferida.